Mesa Redonda. La inteligencia artificial, mejorando la experiencia del viajero. Modera María Linares, subdirectora adjunta de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña. Muy buenos días de nuevo a todos después de esta pausa café. Muchas gracias por seguir aquí, por estar interesados en escuchar esta mesa redonda sobre la inteligencia artificial y cómo está transformando la experiencia de los destinos. Vamos a intentar hacer una mesa que sea didáctica, que no nos abrume, como nos está abrumando en general en nuestras vidas la inteligencia artificial, y abordarla con rigor y con ganas de comunicar. Para eso tenemos hoy a Carlos Chagoaceda, director de comunicación del Museo del Prado. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Contamos también con Mabel Cajal, consultora y divulgadora especializada en marketing turístico y digital con IA aplicada. Muy buenos días. Y, last but not least, Sofía Durán, experta en inteligencia artificial y posicionamiento geo en la consultora Llorente y Cuenca. Bienvenida. Con ellos vamos a desarrollar desde estos ángulos diferentes, que son una institución cultural, la divulgación del marketing turístico y el posicionamiento geo más técnico y más especializado, cómo aterrizar la inteligencia artificial para ser útil a nuestros destinos turísticos, nuestras empresas y todos los miembros del sector que estamos aquí y que nos están viendo en streaming. Empezamos con Carlos. Empezamos con Carlos. Con un poco de suerte le podemos dar ese contexto de esos vídeos maravillosos, de todos los proyectos que está haciendo el Museo del Prado relacionados con la inteligencia artificial. Proyectos como El Arte que Conecta, como El Prado de Babel, Contando el Prado. Estáis haciendo una apuesta muy valiente y muy moderna, ¿no? Muy innovadora, tanto en analítica como en modernización de la experiencia. Y bueno, pues te quería preguntar por eso, por esa forma slow de comunicar y esa forma slow que tenéis de intentar que el visitante del Prado se pueda aproximar a la colección de una forma mucho más analítica, mucho más compleja. Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme. Se ha cumplido la primera ley del marketing que dice no importa cuántas veces pruebes un vídeo, el vídeo nunca entra cuando tiene que estar. Esto ha pasado en muchas ciudades y a mucha gente, a mí también. No es la primera ni será la última, no pasa nada. Porque lo importante es lo que uno quiere contar. No ha entrado el vídeo, pero espero ser capaz de contar lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos responde a una identidad. El Prado decía Azaña, es más importante que la monarquía o la república. Decía Ramón Gaya, visto desde lejos es una especie de patria. Y el director actual dice que el Museo del Prado es el regalo más importante que se han hecho los españoles a sí mismos, porque hasta 1868 era la colección real y entonces, en ese momento, en la Revolución Gloriosa, en el sexenio democrático, pasa a ser de todos los españoles. Entonces, ese carácter de liderazgo, universalidad y excelencia es lo que intentamos trasladar a todos. Y cuando digo a todos, somos los que estamos en esta sala, que probablemente ocupáis una parte más informada, curiosa, notable y principal de lo que es el entramado intelectual de este país, pero también a aquellos que nunca han estado en el museo y probablemente nunca estén. El problema no es qué tecnología usas. Nosotros fuimos la primera institución cultural en abrir Facebook en su día, TikTok o Twitter en su día, ahora X, TikTok. Fuimos el museo del mundo con más seguidores en TikTok y fuimos el primer museo de España, al menos, y seguramente del mundo, en abrir cuenta en Blue Sky. Tenemos una vocación de liderazgo. Cada canal que se abre, nosotros nos metemos en él. Pero en comunicación lo importante, o no tan importante como qué haces, que esos son los contenidos que creas, o qué herramientas utilizas, que luego hablaremos de ellas, es saber quién eres. Y nosotros sabemos quiénes somos, porque representamos lo mejor de este país.
Y entonces nosotros no podemos hacer ni cosas feas, ni chapuzas, ni dejarnos caer en la tentación de las audiencias. Si vamos a los ejemplos de los contenidos, todos sabríamos cómo crear contenidos que tuvieran mucha audiencia. Pero antes de la mucha audiencia está el prestigio. Y nosotros lo que intentamos es avanzar con los dos pies, el prestigio y la audiencia, que no son necesariamente disonantes. Voy a recordar ahora los NFTs, que algunos igual ya no recordamos lo que son. Yo he tenido que mirar lo que era. Bueno, he tenido que mirar cómo se llamaba aquello que me decían que teníamos que hacer impepinablemente para estar en la vanguardia de la tecnología y para conseguir vías de financiación. Y he tenido que mirar los NFTs, los Non-Fungible Tokens, ya sabéis, estos momentos únicos digitales que se subastarían por miles de millones de tal. Y esto debió ser hace 2 años, ¿no? Más o menos, ¿no? A lo mejor ya 3, que el tiempo pasa muy rápido. Yo recibí, porque es nuestra obligación, tenemos las puertas abiertas, cualquiera que queráis reuniros con el Prado, si tardáis más de 48 horas o 72 me lo decís, porque eso es que estamos haciendo algo mal, por lo menos la primera, igual ya no tiene sentido verse más veces. Y nos decían que teníamos que meternos, que nos íbamos a forrar, dicho así en términos coloquiales y baratos. Y era muy difícil ante el que había hecho los NFTs de los Celtic, de los Lakers, del Arsenal, que se los iba a hacer al Barcelona y se iban a generar no sé cuántos ingresos, decir que no. Pero no lo veíamos claro. Y al final encontramos un criterio. Y el criterio nos permitió soportar esas oleadas de bárbaros que querían banalizar el arte. El criterio fue muy sencillo. Si el Prado pertenece a todos, no queremos que alguien en su casa presuma de que tiene el único NFT de las Meninas. Y como el dinero no es lo más importante cuando se habla de la cultura, siendo necesarios, no lo hicimos. Cuando llega la inteligencia artificial también, porque, hombre, no hay que desconocer que si hay una marca, pequeño paréntesis, se comunica por 2 razones, para ser conocido o para ser querido. Y ser querido significa ser preferido, ser comprado, ser elegido como destino. No hay más razones, luego hay anécdotas circunstanciales. Entonces se nos acercaba mucha gente y nos ofrecía las posibilidades que tenía la inteligencia artificial. Pero siempre es ¿para qué? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esto? ¿Cómo me ayuda esto a cumplir mi misión? Museo del Prado, si hablo de yo, es el Prado, no es Carlos, que no sabe nada de esto. El Prado tiene una misión, que podéis imaginar cuál es, y si estuvierais aquí sería la misma: hacer partícipes a los ciudadanos de la cultura, emocionarles y hacerles descubrir algo que les pertenece y les enriquece. Para eso lo que necesito es crear contenidos, que oía antes a Miguel, que se ha sentado aquí ahora un poco tarde. Se creaban contenidos, eso es lo importante, el contenido. Si es inteligencia artificial o no, es igual. El vídeo este que no hemos visto, y voy a callar porque podría tirarme varios días hablando sin descansar, solo utilizamos inteligencia artificial en el proyecto este que decía El arte que conecta, que fue un proyecto que hicimos en el centenario de Telefónica, que nos pidió una idea para conectar España, y nosotros queremos, el museo está en Madrid, pero es un patrimonio nacional y una institución de valor universal, llegar a todos los lados. Entonces nos permitía enseñar los cuadros, y iban 17 cuadros a 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Bueno, a 16 porque Madrid no hacía falta. Y la inteligencia artificial solo la usábamos para la transición, porque nosotros no tocamos los cuadros. Nosotros no tocamos los cuadros. A lo mejor esto, a la próxima convención me lo echáis en cara, pero de momento no tocamos los cuadros, porque el respeto a la obra es fundamental. Todos los cuadros que están en el Prado son únicos, valiosos y originales. Y con eso no podemos jugar, es nuestro valor de marcas, y aquí hay gente más marketingiana. Y voy a dejarlo aquí, porque seguramente habrá cosas más
nuevas que decir, pero que, insisto, que la tecnología es solo una herramienta. No hay que dejarse fascinar como de la misma manera que hay límites éticos en el desarrollo de la genética, en esto hay límites estéticos y de marca, límites de principios. No se hace cualquier cosa aunque se pudiera hacer. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Sí, muy de acuerdo en que la innovación en realidad está en el formato, ¿no? Que la comunicación es bastante la misma desde hace casi milenios, o por lo menos desde que llega a la tele, ¿no? Pero la innovación está en el formato y yo creo que estáis siendo muy audaces, la verdad, con muchísimas campañas y muchísimas herramientas. Y habéis entrado sin complejos, pero con criterio. Sí, el NFT, quien invirtiera en NFTs hace 5 años, si no debe de estar celebrándolo hoy, pero el Prado puede celebrar muy bien el trabajo que habéis hecho en inteligencia artificial. Seguimos con Mabel, que nos puede explicar, como hace muy bien en su blog, desde una perspectiva más del sector turístico y los destinos, las empresas que pertenecen al sector, cómo ha cambiado, cómo se ha acelerado el Customer Journey, ¿no? El viaje del cliente, y cómo los touching points, ¿no? De repente se han comprimido, acortado. El panorama es que ha cambiado pues casi radicalmente, ¿no? Porque han entrado nuevos actores y tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? No podemos mirar hacia otro lado. Las típicas fases de todo viajero, que yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, es la inspiración, la planificación, la reserva, el disfrute y luego el postviaje, pues está completamente influenciada. ¿En qué sentido? Bueno, pues sobre todo en las dos primeras fases, en la inspiración y en la planificación, han aparecido herramientas que no esperábamos, como ChatGPT, Gemini, por ejemplo, que yo estoy segura de que si os pregunto si alguno de vosotros habéis utilizado la inteligencia artificial en estas vacaciones, pues a lo mejor más de uno me dice que sí, posiblemente, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues nuevos actores, ChatGPT, Gemini. ¿Qué más está pasando? Pues que Google Search ahora resulta que tiene una nueva forma de dar el contenido que incluye las Google Overviews, ¿no? Que es como una especie de resumen, ¿no? Que te da la IA y entonces te explica la pregunta que tú le hayas hecho. ¿Eso qué es lo que está generando? Pues está generando que muchos negocios que luchaban por tener buenas posiciones en Google, ahora tienen las respuestas directamente perdón, en el buscador y no se generan visitas, ¿no? ¿Qué más está pasando? Pues están apareciendo aplicaciones impulsadas por la IA que te hacen prácticamente todo el trayecto, es decir, te inspiran, te planifican e incluso te dan el itinerario, ¿no? Pero se quedan ahí, no reservan, ¿vale? Y lo más impresionante de todo, por lo menos desde mi punto de vista, es que han aparecido ahora unos navegadores que tienen un asistente incluido, ¿no? Os pongo el ejemplo de Comet, de Perplexity, que no sé si lo conocéis o alguna vez lo habéis utilizado, y es tan simple como que tú en ese navegador le dices dónde quieres ir, le dices tu nombre, bueno, te hace primero una planificación, o sea, te da ideas, ¿no? Pues ¿dónde quiero ir? Pues a tal sitio. Bueno, pues mira, pues hacer esto, esto, lo otro. Y luego si le pides que te busque un alojamiento por la zona, te lo busca y una vez que te lo busca le dices, venga, hazme la reserva. Y automáticamente, y solo sin tú tocar el teclado, te rellena tu nombre, tu dirección, la fecha que quieres ir y te hace la reserva hasta que se para y aparece la pantalla de pago. Y esto es absolutamente increíble porque está cogiendo 3 fases de golpe.
sin salir del mismo navegador. Estos navegadores, hay más. Comet es uno de ellos, hay otros más que son Sigma, Browser. Y luego ayer, volviendo de la cena, vi que Google va a sacar su propio navegador con asistente, de este mismo estilo, como Comet. Entonces, esto va a ser pues, una nueva transformación, porque al final yo me imagino que todos acabarán peleándose porque tengamos sus navegadores con asistentes que nos harán todo, ¿vale? Y de ahí pasaremos también a otras fases, que son las fases de la IA agéntica, que ahora se habla mucho sobre esto, porque realmente va a ser como el siguiente paso en tecnología. Además, estos agentes se van a comunicar entre ellos, ¿no? Y esto va a ser pues, otro cambio muy importante, ¿no? Luego, aparte de estas primeras fases, tenemos otra fase, que es la fase de la reserva, que también ha cambiado. ¿Por qué? Porque aparte de los precios dinámicos y todas estas cosas que siempre se han hecho, ha aparecido otro nuevo elemento, que son los chatbots. Pero no los chatbots que conocíamos de siempre, ¿no? Pues muy rígidos, ¿no? Pregunta, respuesta, ¿no? Sino que están evolucionando de tal manera que ahora se producen conversaciones muy fluidas. Y esto se puede implementar, las empresas la pueden implementar con relativa facilidad. Vamos a pasar de texto a conversaciones de voz fluidas a conversaciones de voz e imagen. O sea, quiero decir, yo el otro día, por ejemplo, que se lo he comentado a María, entré en Salesforce y han desarrollado un agente que se llama Paper, y es absolutamente increíble. Si lo queréis probar un día, aparece abajo y es una chica con la que hablas. Está enfocada a vender. O sea, lo tiene muy claro. Pero tú puedes tener una conversación con ella de voz y de imagen y aparece la cara de una persona. Con lo que emocionalmente esto pues nos acerca muchísimo más, ¿no? Ya no es un chatbot rígido de preguntas y respuestas, es que es como una persona que nos está hablando. Y a mí esto me parece absolutamente increíble. Y luego en destino, bueno, la utilización de la tecnología como Google Lens pues está siendo bastante interesante y los chatbots también que, bueno, que se pueden utilizar en destino y bueno, con la información del propio municipio, ¿no? Y eso más o menos es lo que se está un poco introduciendo la IA y se está introduciendo pues, con bastante fuerza y está transformando mucho los procesos de siempre, ¿no? Customer Journey. Exactamente. Muchas gracias, muy interesante. Espero que no haya sido demasiado inquietante. Spoiler, vamos a hablar también de lo importante que es el ser humano y la experiencia genuina y el contacto con las personas. Sí, porque al final el objetivo nuestro tiene que ser hacernos visibles para Google Search, con el SEO de toda la vida, pero es que también tenemos que ser visibles para las nuevas IAs. Sí. Y ahí es donde va a ser el gran reto. Y en ese gran reto yo pienso que además de producir lo que siempre producimos, de producir pues guías, contenido valioso y demás, también va a tener un papel muy importante lo que es la marca, ¿no? La marca y reforzar nuestra marca para tener bueno, pues, una presencia fuerte que haga que no solo dependamos del digital, sino que la gente nos busque y eso facilite que nos encuentren, ¿no? Porque, sí, en esto sí. La experta siguiente va a poder desarrollar mucho. Gracias, Mabel, porque Sofía trabaja en Llorente y Cuenca precisamente para todas estas técnicas que estaba introduciendo Mabel sobre posicionamiento dentro del GEO. Ayer apuntamos un poquito la diferencia entre el posicionamiento SEO y el posicionamiento GEO. Y bueno, estáis haciendo un trabajo realmente interesante, ¿no? y muy innovador.
Sí, ahí al final nos encontramos desde hace 3 años ya casi interactuando con estos modelos como ChatGPT, Perplexity, Gemini o similar. Y poco a poco estábamos viendo cómo eso implicaba, ¿no? y cambiaba un poco las reglas del juego, en el sentido de que no tiramos el ajedrez y ponemos unas damas, sino es un poco más como la expansión del Catán, en el sentido de no estamos evolucionando la manera en la que jugamos, simplemente. Entonces, en este sentido, el geo y el cómo está afectando, ¿no?, a esta cadena de valor del marketing y la comunicación es que tenemos que empezar a ser visibles para un agente más, que es la IA, que también puede ser una herramienta más, pero puede ser un stakeholder más o otro buyer persona nuestro, porque al final está cogiendo esa información que nosotros echamos y lanzamos a Internet de manera que luego la regurgita y responde una respuesta hiperpersonalizada al usuario que pregunta acerca o no de lo que estamos hablando. Entonces, en este sentido, y volviendo un poco también al Customer Journey, estas herramientas lo que están haciendo es cambiar un poco la manera en la que interactuamos en esa fase de descubrimiento o en esa fase de estamos o no en el top of mind de nuestros buyers persona, porque al final yo le puedo preguntar, oye, me voy con unas amigas, me quiero ir con unas amigas de viaje un fin de semana en España. Y ahora a mí me tiene que decir, ok, te dejo estos 4 destinos, de una. Lo que no aparezca en ese shortlist no va a entrar en mi cabeza, ni va a estar en mi top of mind, ni va a formar parte de mi decisión. Por tanto, todo el resto del journey un poco se tambalea en el sentido de que perdemos esa visibilidad. Entonces, ahí es lo que estamos haciendo en Llorentis Cuenca, ver cómo podemos nosotros incidir y mejorar esa visibilidad y aportar ese valor. En el sentido, el geo, y voy a empezar a hablar un poco técnicamente, aquí me tienes que parar. No pasa nada. El geo lo que hace son esas estrategias, esas palancas que hacen más visible tu activo propio, tu web, tu blog, tu app, tus redes sociales, que las vamos a considerar activos propios en este momento, y hacen visible esa información que tú estás dando a la IA, ¿vale? Pero aquí llega un problema que no solo ese activo propio es lo que está generando la respuesta. Yo puedo hacer que mi contenido sea súper optimizado, esté generado de manera semántica para que la IA lo entienda mejor, que realmente es volver al contenido un poquito más humano, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es el SEO, que tenía unas reglas muy rígidas también de pues esos keywords, fotos, vídeo, tal, todo muy claro. Ahora la IA lo que te está pidiendo es que se entienda, que sea semántico, que sea para ellos mucho más sencillo devolver a esa conversación humana en la herramienta esa información de valor que nosotros hemos creado. Entonces ahí pues estamos viendo un poco cómo generamos esos contenidos, cómo optimizamos ese activo propio, pero vamos un paso más allá, porque entendemos que no solo nuestra web o nuestro activo propio está generando la respuesta que queremos, ¿no? Cuando preguntamos por un destino, oye, pues fenomenal que utilice nuestro activo, pero cuando preguntamos para ver, para descubrir, ¿cómo hacemos que nuestro activo, que nuestra información, que nuestro destino sea también visible? Pues ahí vemos que hay otras fuentes que están incidiendo. Entonces, en este sentido, yo creo que nos quedamos con 2 máximas o 2 grandes aprendizajes estos años que estamos haciendo, bueno, este año que estamos llevando ya estos proyectos de posicionamiento, y es la IA, si tú no controlas lo que la IA dice de ti, la IA va a decir lo que decida. Entonces, ahí tenemos que aprender un poco dónde podemos controlar e incidir en esa generación de respuestas, que lleva a 3 máximas, que son la coherencia, la consistencia y la relevancia. Básico. Pero claro, la consistencia, la relevancia y la coherencia en mi activo propio es muy fácil de gestionar, pero la IA quiere que sea igual en el resto de activos o de fuentes que están incidiendo en la generación de la respuesta. ¿Cómo podemos hacer eso? Que ya entraremos un poco más en detalle luego, pero es identificando esas fuentes de incidencia, identificando un poco qué otras blogs, medios, dicen de ti. Canales, exacto. Se dice de ti, pero el porcentaje me parece muy interesante porque es un, sí, justo. Un 80. Claro, un 80, ahí estamos viendo, hace un par de meses estábamos identificando ya que el máximo de incidencia que podía ser en las respuestas era un 80-20. 20% activo propio, 80% del resto de fuentes o tal. Ahora estamos viendo que según en qué momento, porque lo que estamos dividiendo es un poco esa visibilidad en la IA, pues cuando es branded, es decir, yo pregunto directamente por mi marca, mi destino, mi hotel, lo que sea, o cuando yo pregunto para descubrir. Entonces, en ese momento branded podemos incidir muchísimo más. O sea, si yo pregunto por Cáceres, oye, dime qué hacer en Cáceres, pues me va a sacar la información del Ayuntamiento de Cáceres, de la página web de turismo de Cáceres y demás para darme esa información. Pero del blog del hotel Palacio Goy, por ejemplo, del museo que estuvimos ayer, de Bostel, ¿vale? Me va a dar diferente información.
Y luego está el unbranded, que es mucho más complicado de incidir, porque aquí estás compitiendo no solo con la información de Cáceres, compitiendo muy entrecomillado, porque al final estás aportando unas narrativas de valor que construyen el destino. Y luego las unbranded, que son ese descubrimiento de quiero llegar a ese shortlist, ¿no? Quiero ser ese recomendado, que es un poco de los KPIs donde nos estamos centrando ahora mucho, ese descubrir, o sea, ver, identificar y comprender dónde está posicionado mi destino o mi marca o mi empresa en ese momento de descubrimiento, que es ese KPI ahora mismo que estamos trabajando mucho, que es el de visibilidad en la IA o cuota de voz en la IA. Podría seguir muchísimo más, no sé si... Me parece muy interesante. Me gustaría que aterrizaras y pasamos a la siguiente ronda en esa reflexión que entronca con la primera intervención de Carlos sobre que al final todo acaba en el PR. O sea, que tú tienes una serie de técnicas para posicionar ese 20% de medios propios que hay que entrenar, igual que tenías las técnicas SEO, pero que luego para posicionarte en eso, qué dicen de ti, qué dice la comunidad, qué dice tu entorno, al final estás en las relaciones públicas de toda la vida, en hacer una estrategia de comunicación, de medios, ¿no? Que es la que te reposiciona en ese 80. O sea, que al final estás empezando en un diálogo muy técnico sobre la IA para... Exacto. Aquí me voy a apropiar lo del arte de conectar, que me ha gustado. Y es muy básico también para lo que estamos haciendo para las marcas en la IA, que es volver a encontrar ese momento de conexión con nuestras audiencias clave, ¿vale? Entonces, ahora mismo está siendo un poco un arte, porque necesitamos mucha creatividad y mucha estrategia para movernos en muchísima incertidumbre de lo que es la IA como la estamos viviendo a día de hoy. Entonces, lo que hemos encontrado, ¿no? Que es ese arte de conectar, porque más allá de lo de donde tenemos control, nuestro activo propio, repito, esas fuentes, esas terceras voces, necesitamos conectar con ellos, necesitamos volver a ese relacionamiento, a ese básico, ¿no? De lo que es la comunicación y el PR, en el sentido de alinear esas narrativas, volver a generar esas conexiones de valor para que generemos otro altavoz más en el que conectamos de nuevo con nuestras audiencias de una manera que se ven luego reflejadas en la incidencia de esas fuentes en la IA y en nuestra visibilidad como marca o destino. Muchas gracias. Si te parece, volvemos y te propondría, pero no sé si me vas a hacer caso. No, veo que solo quedan 8 minutos. Esto es que es una traición que me han hecho mis compañeros y amigos de estrategia que me han quitado un cuarto de hora. Me ha parecido... pero vamos a hacer una adaptación creativa del horario, porque si no, no vamos a poder rematar. No, quería incidir contigo, Carlos, si quieres, en la parte analítica, ¿no? En la parte de construcción de datos, de recabación de datos y de conexión de datos que tiene la inteligencia artificial, que vosotros habéis trabajado a través de ese grafo semántico tan complejo, ¿no? que tenéis en el Prado. Me parece muy interesante también. Voy a responderte a eso brevemente, pero vale. Después de escuchar especialmente a Sofía en esta parte, hemos llegado a la conclusión que lo importante no es lo que tú dices de ti, sino lo que los demás dicen de ti, cosa que siempre ha sido así. Y diré otra cosa, la IA no ha inventado el top of mind. No, para nada. O sea que al final las herramientas van sucediendo, pero la clave está detrás. Hay un libro que se llama El viaje del escritor, que escribió un guionista de Hollywood, que leyendo, era un lector de guionistas de Hollywood, que su trabajo era leer y clasificar, y se dio cuenta que todas las historias se resumían en 7 formatos. El libro se llama El viaje del escritor y es maravilloso. O está Las máscaras del héroe o Los arquetipos universales de Jung. Todo está escrito ya. Lo que sucede es que ahora hay herramientas nuevas que hay que aprender a usar y voy a introducir una palabra, o un adverbio mejor, que hay que aprender a usar mejor que los demás. Cuando yo trabajé en Coca-Cola hace muchos años, Google daba charlas de cómo posicionarte en SEO. Y cuando acabó el seminario, alguna pregunta, yo levanté la mano y dije, ¿este curso es solo para nosotros? Dice, no, se lo damos a todas las empresas. Digo, vale. O sea, no he aprendido nada que no sepan los demás. En esto de la IA es lo mismo. Hay que saber cómo se mueven las fichas, qué valora, qué más y qué menos, pero se trata de hacerlo y hacerlo mejor que los demás. Esto no es muy popular, pero el marketing es competitivo.
Y el top of mind es competitivo. Si yo quiero estar en el top of mind, tengo que evitar que entre otro. No se trata de hacer juego sucio ni nada de eso, simplemente que tengo que hacerlo mejor. Tengo que, mejor generalmente por mis contenidos y luego mi habilidad con las palancas, que esto Sofía lo ha explicado muy bien. Sobre lo que decías del grafo, eso tiene creo que 10 años. Si entráis en la web del Prado, entonces recibimos un premio, yo no estaba entonces en el museo, pero el museo recibió y la parte Javier Pantoja y el equipo de digital recibió un premio mundial por esa web, porque tú entrabas, todavía entráis hoy, y tecleáis en el buscador de la colección caballos, batallas, amanecer, amor, y el grafo de conocimiento te ofrece los cuadros que tienen que ver con eso. Entonces aquello era, vamos, era el acabose de cómo se puede activar lo que es la vida, toda la documentación, cómo la ofreces al usuario, al ciudadano. Ahora aquello ya se ha superado. En un momento dado estuvimos pensando crear un asistente personal del Museo del Prado. Y como siempre todo es una cuenta de coste-beneficio, finalmente lo descartamos y estuvimos muy cerca, pero como no había presupuestos no nos podíamos meter en la inversión y lo dejamos, y ahora ya entendemos que sería innecesario o sería redundante o no serviría de gran cosa. Serviría para algo, eso seguro, ¿eh? Pero la competencia sería como las APPs. ¿Os acordáis cuando se decía, crea una APP de tu... Si es que APPs hay más que botellines. El problema no es crear una APP, eso es muy fácil. El problema es que la gente sepa que hay una APP que le da una utilidad que necesita. Entonces, lo que decías o lo que hablábamos de la capacidad, el grafo de conocimiento funciona con inteligencia artificial, primitiva y antigua, y ahora tenemos que renovarla, pero siempre al servicio de lo que queremos hacer. Muchas gracias. Como ves, todo llega. Tenemos el arte que conecta detrás de ti. Todo... No lo estaba... En marketing todo es posible, aunque llegue un poco tarde. Es una maravilla de proyecto. Mérida, ¿ves? Eso es, que conecta con los destinos. Podemos seguir disfrutando mientras, si te parece... ¿Voy contigo, Sofía, un momentito? Sí, ¿O quieres darle la réplica? Yo quiero complementar lo que ha dicho Carlos, si puedo. Cuando has dicho lo de todo el mundo quería apps, todo el mundo, o el agente conversacional, ¿no? que ha sido redundante o era necesario a todo lo que aportabais, creo que es súper importante a la hora de decidir cómo o cuándo o de qué manera, ¿no? implementamos la IA en toda nuestra cadena de valor, no solo desde la parte de top of mind que hemos mencionado, sino el momento de interacción con la propia marca o similar en el análisis de datos, que vosotros ya casi hicisteis vuestro modelo de lenguaje propio para lo del grafos, que es muy chulo. Entonces, aquí, a la hora de tomar esas decisiones, por ejemplo, te has dicho, es innecesario, y yo pensando, si la forma de conectar e interactuar Internet se va a mover a una manera conversacional, porque es hacia donde nos está llevando un poco toda la vorágine de Silicon Valley ahora mismo. A lo mejor no necesitarás un chatbot o un agente o demás, pero sí vas a necesitar cambiar el diseño para que sea conversacional. Entonces, en ese momento, en el momento que estamos ahora, puede no ser imprescindible, pero llegará un momento que nos tendremos que adaptar. Y no quiero meter el miedo, solo quiero... aportar esa visión de que estamos evolucionando la manera en que, repito, conectamos e interactuamos en este ecosistema digital y, por tanto, debemos ir viendo, ¿no? un poco según también nuestras capacidades, dónde empezamos con la primera ficha de dominó, porque luego va a ser todo el mismo efecto. ¿vale? De hecho, te iba a preguntar muy brevemente, porque ahora sí que hay que empezar a sprintar, el caso que comentábamos, ¿no? El caso de Soria, es decir, no ver esto como un futuro inquietante en el que nos vamos a quedar completamente descolgados y si no tenemos una gran consultora que nos ayude a entrenar un robot no va a haber manera. No, es el geo como momento de oportunidad, en el sentido de que si te adaptas a esta tecnología de cero rápidamente y con inteligencia y con saber, con un conocimiento que en el fondo es divulgativo, porque está en la propia IA, cómo se puede posicionar un destino, ¿no? Y tenéis un caso muy curioso que me parece muy interesante. Aquí volvemos a lo de consistencia, relevancia y coherencia. Estamos haciendo un estudio de turismo, viendo cómo están
los diferentes destinos posicionados en unas categorías específicas, pues sol y playa, tradición, cultura, gastronomía, deporte, un poco así general, ¿no? Entonces lanzamos con nuestra herramienta pues todo el calibramiento, por decirlo de alguna manera, y nos damos cuenta, oye, sol y playa, Mallorca, Valencia, Tenerife, ok, tradición y cultura, y no solo en España, sino a nivel para el turista español, ¿vale? Y nos encontramos de repente que en tradición y cultura aparece Soria en el ranking. Y decimos, pero si Soria hace 3 días no existía. O sea, ¿cómo es posible esto? En el sentido de lo de... Entonces, resulta que tienen unos contenidos muy cuidados, que en todo momento su blog y demás han generado contenido ya para ser visible para la IA, en el sentido de que se alejaron un poco del típico de keywords y demás. Entonces, la IA, en cuanto lo vio, lo ha identificado como contenido de calidad, coherente, consistente. Además, que las propias fuentes que hablan de Soria son un poquito menos, y aquí ya entraríamos en un debate más técnico, pero cuidando tus contenidos ya generas una visibilidad buena, siempre y cuando las máximas, coherencia, consistencia y relevancia. Y es una manera muy sencilla de entrar un poco en lo que puede ser la implementación de la IA en tu estrategia. Nada, le damos la enhorabuena desde aquí a Turismo de Soria por esa audacia. Sí, total. Y muy rápidamente, Mabel, en tus artículos explicas muy bien todo el posicionamiento de Google Lens, ¿no? El posicionamiento de la IA también a través de la imagen. Lo hablábamos antes como, bueno, yo vengo de China, donde ibas por una tienda y alguien le hacía una foto al bolso que llevas porque rápidamente lo compran por Sí, Taobao, sí. que es la forma en la que buscan el producto, ¿no? Sí, Directamente. es que ¿Te puedo hacer una foto? influenciando. Pero esto ahora se ha llegado a Occidente, lo siento por marcar esa barrera, pero no solamente para un producto y una compra, sino también acortando el Customer Journey que estábamos comentando antes sobre la experiencia turística. Sí, porque cuando uno ve una imagen, pues muchas veces, además es que herramientas como Google Lens se están popularizando mucho y nos facilita la vida. Entonces, cuando ves una imagen de algo que te gusta, puede ser un producto, puede ser una isla paradisíaca, pues coges tu IA, Google Lens, le haces una foto y te informas, ¿no? Porque no sabes dónde es y te da pues, información de dónde está y muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente se está popularizando mucho el uso de este tipo de herramientas. ¿Qué quiere eso decir? Pues que tenemos que cuidar en nuestras propias webs todo el tema de la imagen y optimizar esas imágenes para poder ser consideradas por Google Lens para que dé esa información al usuario que está buscando en ese momento, ¿no? A mí hay un dato que me resulta absolutamente increíble, que lo leí el otro día, y es que en esta herramienta, Google Lens, hay 20.000 millones de búsquedas al mes, que me parece una barbaridad. Entonces, es una oportunidad muy grande que como empresas o como destinos optimicéis esas imágenes para tener la posibilidad de que Google pues, os tenga en cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en realidad es el SEO tradicional de toda la vida. Lo único que Google, desde su propia página web, lo que nos dice es que nuestro producto, además de solo ser una sola imagen, pues que la tengamos como, digamos, desde varios ángulos, ¿no? Yo me imagino que será pues, para poder identificarla con más facilidad, ¿no? Y luego todo el tema de que siempre se ha trabajado, nombres de archivos correctos, no imagen 502, sino piscina infinita, Tenerife, hotel, lo que sea, un alt descriptivo correcto, datos estructurados bien hechos, es decir, el SEO tradicional, más cuidado que nunca. Comentabas también la importancia del User Generated Content, ¿no? También claro.
qué dicen los demás de ti, no solamente tú posicionarte, sino conseguir que todo el mundo suba las fotografías. Es que el contenido generado por el usuario, Museo Fostel, ¿no?, de ayer, es donde tiene dos objetivos. No solo es visibilizar, aumentar tu visibilidad en las redes sociales, sino que además sirve de alimento para los motores de búsqueda visuales. Entonces, incrementa también tu reputación. Claro. En cuanto que todo tiene también en cuenta la propia IA al generar visibilidad. Exactamente. Entonces, es algo que debemos fomentar. Time is up, pero vamos a hacer una ronda muy rápida, porque me interesa mucho saber la opinión de Carlos sobre la frontera ética. Creo que en una institución cultural es algo que inevitablemente debe de estar muy presente, ¿no? El respeto al creador, al artista, al patrimonio, Entonces, este proyecto que tenéis, que también es muy potente, el de Fra Angelico, que bueno, de alguna manera se puede ser un asistente de comisario a la hora de crear una exposición, o un historiador del arte. ¿Dónde ponéis las líneas, ¿no? Era San Johnny Navai, que se llamaba el proyecto, pero por precisar esto del posicionamiento de marca, ahí nos metimos porque si alguien tiene que enseñar arte a la inteligencia artificial, tiene que ser el Museo del Prado. O sea, que era una cuestión de... El Centro de Supercomputación de Barcelona quería enseñar a la inteligencia artificial a reconocer las figuras, los artistas, los símbolos religiosos, y si con alguien tiene que hacerlo, o así lo vemos nosotros, tiene que ser con el museo. O sea que eso casi tenía más que ver con el liderazgo y la institución cultural que con la otra parte. Y hay una cosa que, como ya estamos fuera, no quiero que se me olvide. La inteligencia artificial, al menos la que yo conozco, nunca nos hubiera dicho que hiciéramos un vídeo con Ana Belén la Navidad pasada y lo sacáramos como propósito para el año 25. Quiero decir, y además en eso no lo utilizamos, podíamos haberla utilizado, ¿no? O sea, que siempre hay un punto, antes de que la máquina empiece, hay una voluntad. Y eso es... porque es lo que me toca aquí, si estuviera en otro lado del banco hablaría de otras cosas, pero yo lo que intento transmitir es la voluntad de comunicar, la voluntad de hacer las cosas bien y hacer material de calidad. Y nosotros la ética y en nuestro caso la estética va junta. Nosotros ayer presentamos nuevo color de la Galería Central del Museo del Prado, que espero que hayáis visto, que ahora es azul. Bueno, pues hicimos un vídeo maravilloso, que tiene sus 500.000 visionados, y hicimos pequeños extractos que tienen sus 200.000 visionados. Aunque no hubieran tenido ninguno, merecerían la pena, porque están bien hechos. Y nosotros no hemos sacrificado a la audiencia nunca. Y termino con esta anécdota, que es un caso cierto. Cuando acababa Juego de Tronos, una agencia nos propuso una acción que sería noticia mundial. Y... como estamos fuera de tiempo, esto puedo dedicarle más, lo hago en breve. Y básicamente era, ¿os acordáis, no?, que era la reina Cersei y los reinos se peleaban? Bueno, pues la historia era que en el Prado colgábamos un retrato de la reina Cersei y entraban los otros, no sé, los del otro reino, y lo robaban por la noche, y a partir de ahí sucedía una serie de cosas. Y esto vino una agencia de las buenas de este país, con 18 personas allí, el creativo, el manager, esto va a ser noticia en el New York Times. Y digo, sí, va a ser noticia porque me van a echar. Porque seré el primer imbécil que mete un cuadro de mentiras junto a estas obras de Rubens, el Greco, Goya, el Prado. Pues eso es lo que hay que saber hacer cada uno en su escala. Porque esto es muy fácil. Vamos a hacer una cosa que tenga mucha notoriedad. La notoriedad vacía es como los fuegos de artificio. No dan ni calor y se han terminado antes de que los mires. La cuestión es crear la llama, el hilo de la comunicación, de la conversación, que nos permita seguir aquí al menos otros 200 años. Muchas gracias. Bueno, me dicen por el pinganillo que no tengo, que tenemos que acabar aquí. Muchísimas gracias a los tres por venir. Yo creo que nos podemos quedar con muchos cables de los que tirar, con un aterrizaje práctico para posicionarnos en SEO, un aterrizaje práctico y un comprender que el Customer Journey ha cambiado, que los touching points del viaje han cambiado, que ha cambiado también la forma de búsqueda
y con, bueno, pues con casi un mantra, ¿no? Que la comunicación se mantiene, cambia el formato, cambia la tecnología, pero es imprescindible adaptarse. Muchísimas gracias a todos.